Nunca pensé que un pedazo de papel pudiera cambiar tanto una vida. Mi nombre es Roberto. Tengo 48 años y durante 20 años trabajé como mecánico en un pequeño taller en la ciudad de Salvador, capital de Bahía, en Brasil. Mi rutina siempre era la misma: despertarme a las 6 de la mañana, tomar un café negro amargo que Clara preparaba en nuestra pequeña cocina, agarrar la bicicleta oxidada que compré usada hace 10 años en la feria do Pau y pedalear 15 minutos por las calles llenas de baches hasta el taller donde trabajaba, que quedaba en una calle muy transitada llamada Luis Regis Pacheco. Era un edificio bajo, con las paredes descascaradas. Allí dentro, el olor a grasa y aceite quemado era constante, mezclado con el sonido de herramientas golpeando el metal y la radio Sociedades sonando todo el día. Pasaba todo el día con las manos sucias de grasa arreglando autos viejos de gente que, al igual que yo, no tenía mucho dinero para gastar. En su mayoría, con problemas mecánicos y eléctricos, autos que ya habían recorrido todo Brasil y aún necesitaban funcionar por algunos años más. El dueño del taller era un hombre de 60 y pocos años, con la barriga prominente de quien toma cerveza todos los días después del trabajo y las manos callosas de toda una vida trabajando con motores. Él me enseñó todo lo que sé sobre mecánica, desde cómo cambiar un aceite hasta cómo reconstruir un motor completo. Era un jefe justo, que pagaba puntualmente y nunca me explotó, pero tampoco había mucho espacio para crecer. El taller siempre atendía a los mismos clientes, cobraba precios bajos para competir con los talleres más grandes y al final del mes quedaba poco después de pagar todas las cuentas. Mi esposa Clara trabajaba en una pequeña panadería del barrio de La Calzada. Se despertaba aún más temprano que yo, a las 4 de la mañana, para preparar el pan del día. La escuchaba levantarse en la oscuridad, intentando no despertarme, pero siempre terminaba abriendo los ojos cuando ella encendía la ducha. Después de tantos años de casados, conocía cada sonido de nuestra rutina matutina. Clara era una mujer fuerte, con manos firmes para amasar la masa y una sonrisa que lograba alegrar incluso a los clientes más malhumorados de la panadería. Soñaba con tener su propia panadería algún día. Siempre hablaba de nuevas recetas que quería probar, pasteles decorados que veía en las revistas e imaginaba hacer. Pero eso era solo un sueño lejano. Abrir un negocio propio requería un capital que jamás lograríamos reunir. Teníamos 2 hijos que eran nuestra razón de vivir. Lucas, de 16 años, era un chico inteligente y decidido, que soñaba con estudiar ingeniería en la universidad. Él pasaba las noches. Era un niño leyendo un libro, sentado en la mesa de la cocina, bajo la luz amarillenta de la lámpara fluorescente que parpadeaba de vez en cuando, rodeado de libros prestados de la biblioteca de la escuela y cuadernos llenos de anotaciones. Siempre decía que iba a lograr pasar el examen de ingreso a la UFBA, una universidad federal, y que algún día construiría puentes y edificios. Yo creía en él. Era un chico enfocado que nunca dio problemas, que ayudaba en casa cuando podía y aún así encontraba tiempo para un trabajo de medio tiempo en una cafetería los fines de semana, para ayudar con los gastos. La pequeña Ana, de apenas 8 años, era el rayo de sol de nuestra familia. Una niña alegre y creativa, que adoraba dibujar y siempre me mostraba sus cuadernos llenos de flores coloridas, casas con chimeneas humeantes, familias de palitos sonrientes y animales imposibles con colores fantásticos. Sus dibujos cubrían la nevera, las paredes de su cuarto y cualquier superficie que pudiera alcanzar. Soñaba con ser artista cuando creciera. Decía que iba a pintar cuadros gigantes y venderlos a personas de todo el mundo. Yo siempre la animaba. Compraba lápices de colores baratos cuando me sobraba algo de dinero, hojas de papel bond cuando el presupuesto lo permitía y elogiaba cada creación, como si fuera una obra de arte digna de museo. Vivíamos en una casa sencilla de 2 habitaciones, alquilada, donde el dinero escaseaba a fin de mes. La casa estaba en una calle ruidosa, cerca del centro de la ciudad, donde las casas estaban amontonadas. Nuestra casa tenía paredes de color beige desvaído, una sala pequeña con un sofá que compramos usado hace 15 años, un televisor de tubo que aún funcionaba bien a pesar de los rayones en la pantalla, y una mesa de comedor de madera contrachapada, donde hacíamos todas las comidas y donde Lucas estudiaba todas las noches. El cuarto que compartía con Clara era estrecho.
Apenas cabía la cama matrimonial, un armario pequeño y un tocador sencillo donde ella guardaba sus pocos cosméticos. El cuarto de los niños era aún más pequeño, con 2 camas individuales, un escritorio que Lucas y Ana compartían para estudiar y dibujar, y estantes improvisados con cajas de mercado, donde guardaban libros, juguetes y los materiales escolares. El baño era diminuto, con una mampara de acrílico que ya estaba amarillenta y una ducha que a veces fallaba en los días más fríos. No éramos ricos, eso era obvio. A veces faltaba dinero para pagar todas las cuentas a fin de mes, y Clara hacía malabares con el presupuesto, posponiendo un pago aquí, pidiendo un plazo extra allá. Comprábamos comida en el supermercado, siempre buscando ofertas y ropa en tiendas departamentales. Cuando había liquidación y cualquier ocio o diversión necesitaba ser muy bien planeado y ahorrado. Una pizza el fin de semana era una celebración, y las vacaciones consistían en ir a la casa de los padres de Clara en el interior, donde podíamos descansar sin gastar mucho. Pero éramos felices, al menos yo pensaba que lo éramos. Teníamos salud, teníamos amor, teníamos sueños y proyectos para el futuro. Las dificultades financieras eran solo un desafío más para superar juntos, como una familia unida. Clara y yo hablábamos de todo. Planeábamos el futuro de los chicos. Hacíamos cuentas mentalmente sobre cómo conseguir dinero para los materiales de la Universidad de Lucas. Compartíamos las preocupaciones y las alegrías del día a día. Era una vida sencilla, pero era nuestra vida, construida con mucho esfuerzo y dedicación a lo largo de casi 20 años de matrimonio. Todos los sábados, religiosamente, pasaba por la lotería de Doña Neusa para jugar los mismos números en la megacena: 05, 11, 22, 24, 51 y 53. No había ninguna lógica especial detrás de esa elección, pero cada número tenía un significado sentimental para mí. La lotería de Doña Neusa estaba en una calle comercial del centro, apretada entre una tienda de ropa y una farmacia. Era un establecimiento pequeño, con el suelo de cerámica siempre un poco sucio, paredes cubiertas de carteles de promociones y sorteos, y una fila que, a veces, se extendía hasta afuera en los días de grandes sorteos. Doña Neusa era una señora de unos 60 años, siempre simpática, que conocía a todos los clientes por su nombre y se sabía de memoria los números que cada uno solía jugar. Ella me saludaba con una sonrisa cuando yo llegaba cada sábado por la mañana, después de hacer las compras en el mercado municipal. «¿Y entonces, Roberto, los mismos números de siempre?», ella preguntaba, aunque ya sabía la respuesta. «Así es, doña Neusa. ¿Quién sabe si hoy es el día del cambio, verdad?». Ella soltaba una risita, movía la cabeza y llenaba el volante con mis números de siempre. Yo pagaba, guardaba el billete en la cartera junto con otros papeles importantes como el DNI, la tarjeta de crédito y algunos recibos, y me iba con esa sensación de haber cumplido un importante ritual semanal. Era más superstición que una esperanza real, pero formaba parte de mi rutina desde hacía tantos años que ni siquiera podía imaginar un sábado sin pasar por la lotería. En realidad, yo no creía de verdad que fuera a ganar. Las probabilidades eran astronómicas, millones contra 1, cifras que mi cerebro ni siquiera lograba procesar bien. Esa apuesta semanal era más como un ritual, una pequeña esperanza que compraba para hacer la semana más soportable. Era como una fantasía permitida, un derecho a soñar durante algunos días sobre cómo sería nuestra vida si fuéramos ricos. A veces hablaba de eso con Clara. Imaginábamos una casa más grande, un coche nuevo, universidad privada para Lucas, viajes a lugares que solo conocíamos por la televisión. Cuando sorteaban los números el sábado por la noche, ni siempre los revisaba en el momento. A veces, dejaba el billete en la cartera durante días, olvidado entre recibos y facturas amarillentas. Otras veces, revisaba el domingo por la mañana, comparando los números sorteados con los míos, mientras tomaba café, siempre con la certeza de que no había ganado nada. Era un ritual casi automático, una comprobación sin expectativa real, como quien mira si está lloviendo cuando ya sabe que el cielo está despejado. En los últimos meses, antes del sorteo que lo cambiaría todo, nuestra situación financiera estaba particularmente ajustada. Lucas había crecido mucho y necesitaba ropa nueva constantemente. Ana estaba en una etapa de comer mucho, y los gastos en alimentación habían aumentado. Y además, tuvimos algunos problemas de plomería en casa, que costaron la mitad de mi salario para resolver.
Clara había asumido algunas horas más en la panadería para intentar complementar el ingreso, llegando a casa aún más cansada que antes, con dolores de espalda por pasar todo el día de pie. Yo también estaba buscando formas de ganar un dinero extra. Los fines de semana a veces reparaba autos de vecinos y conocidos en el garaje de casa, cobrando precios más bajos que los talleres grandes. No era mucho dinero, pero ayudaba a cerrar el mes con menos dificultad. Recuerdo estar debajo del Corsa del vecino de enfrente en un domingo de sol abrasador, sudando a chorros y pensando si algún día nuestra vida sería diferente, menos apretada, menos preocupante. Fue un martes de marzo cuando mi vida cambió para siempre. El día había comenzado como cualquier otro. Me desperté en la oscuridad con el ruido de la ducha de Clara. Tomé mi café negro amargo, le di un beso de despedida a ella y a los niños que aún dormían, y pedaleé hasta el taller respirando el aire fresco de la mañana. El taller estaba particularmente movido esa semana. Teníamos 3 autos esperando para hacer revisión, un Gol con un problema en el embrague y un Fiat Uno que nos estaba dando un dolor de cabeza tremendo con una falla eléctrica que no lográbamos identificar. Yo estaba debajo de ese viejo Gol, acostado en el frío suelo de concreto, cambiando el aceite y pensando en la lista de compras que Clara me había dado la noche anterior, cuando escuché mi celular sonando insistentemente en el bolsillo del overol. Era un aparato sencillo, de esos que solo sirven para hacer y recibir llamadas, que llevaba más por seguridad que por necesidad. Normalmente no contestaba cuando estaba trabajando. La gente sabía que yo estaba en el taller durante el día y solo me buscaban en caso de emergencia. Pero algo me hizo detener lo que estaba haciendo, limpiarme las manos con un trapo viejo y tomar el teléfono. En la pequeña y rayada pantalla vi un número que no conocía. «Hola, ¿es Roberto?», preguntó una voz femenina animada al otro lado de la línea. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?», respondí, todavía un poco desconfiado. «Aquí es de la lotería de Doña Neusa. Necesita venir aquí urgente». Mi corazón se aceleró de inmediato. Pensé que podía ser algún problema con mi tarjeta de crédito, o tal vez algún problema con el billete de lotería, o quién sabe si Doña Neusa se había sentido mal. ¿Pasó algo? ¿Revisó los números del último sorteo? En ese momento sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Se me secó la boca. Las manos me empezaron a temblar y una sensación extraña se apoderó de mi estómago. Con las manos aún sucias de grasa, empecé a buscar desesperadamente el billete en la cartera. Revolví todos los bolsillos, saqué tarjetas, recibos, monedas, hasta que finalmente encontré ese pedacito de papel que llevaba hacía algunos días sin siquiera recordarlo. Allí estaba, arrugado y manchado de grasa. 05, 11, 22, 24, 51, 53. Los números que jugué religiosamente durante más de 10 años, los números que representaron los momentos más importantes de mi vida. Y necesito comprobarlo, balbuceé con la voz quebrada. Roberto, ganaste la megacena. Son 36 millones de reales. El mundo se detuvo, literalmente se detuvo. Podía oír mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a tener un infarto ahí mismo, debajo de ese viejo Gol, en el suelo frío del taller. 36 millones de reales. Era una cifra tan grande que mi cerebro no podía procesarla. Intenté repetir el número varias veces en mi mente. 36 millones. 36 millones. Era más dinero del que podría ganar trabajando durante 10 vidas enteras. Dejé caer el teléfono al suelo y me quedé ahí parado, en medio del taller, mirando ese pedacito de papel como si fuera un objeto mágico, algo que no pertenecía a la realidad. El ruido del taller seguía a mi alrededor, la radio sonando y yo ni siquiera la escuchaba. El sonido de las herramientas golpeando el metal, los autos pasando por la calle, pero yo no podía procesar nada de eso. Era como si estuviera dentro de una burbuja, aislado del mundo real. El dueño del taller vino corriendo cuando me vio ahí parado, inmóvil, pensando que yo había sentido mal o que me había lastimado. «Roberto, ¿qué pasó? Estás pálido, amigo». Cuando por fin logré hablar, contar lo que había pasado, él también se quedó en shock. Tomó el billete de mi mano, miró los números varias veces, sacudió la cabeza como si no pudiera creerlo. «No es posible, Roberto. Verifique nuevamente, verifique correctamente. Esto solo pasa en la televisión». Pero era real. Por imposible que pareciera, era real. Salí corriendo del taller,
todavía con mi overol sucio, sin siquiera molestarme en avisarle a nadie que me iba en medio del turno. Tomé la bicicleta y pedaleé como un loco hasta la lotería, pasé el semáforo en rojo, subí a la acera, pedaleando más rápido de lo que había pedaleado en toda mi vida. La gente en la calle miraba raro a ese hombre con el overol sucio pedaleando como un desesperado, pero a mí no me importaba nada. La lotería de Doña Neusa tenía un movimiento diferente al habitual. Había más gente de lo habitual, algunas personas conversando animadamente, y cuando llegué, vi que incluso había una reportera con un micrófono en la mano. Doña Neusa me estaba esperando con una enorme sonrisa en el rostro y, por seguridad, disimuló la emoción, llevándome discretamente al interior de la lotería, donde revisamos el billete una vez más. Ella había impreso el resultado del sorteo y allí estaban los números, exactamente iguales a los de mi billete. 051-1222-45153. No había ninguna duda posible, era yo mismo. Había ganado 36 millones de reales en la mega cena. Cuando llegué a casa y se lo conté oficialmente a Clara y a los niños, la reacción fue aún más intensa de lo que esperaba. Ella lloró tanto que pensé que se iba a desmayar. Ella se aferraba a mí repitiendo, no es posible, no es posible, mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Lucas primero se quedó en shock, luego empezó a reír nerviosamente y después volvió a ponerse serio, como si no pudiera decidir cuál era la reacción apropiada para una noticia así. La pequeña Ana, que en ese entonces tenía 8 años, fue la que reaccionó de la manera más natural. Preguntó si ahora podíamos comprar todos los lápices de colores del mundo, y cuando le dije que sí, dio un saltito y salió corriendo para contárselo a sus muñecas. En los días que siguieron, nuestra vida se puso patas arriba de una manera que jamás podría haber imaginado. Vecinos que apenas me saludaban en la calle, ahora aparecían en nuestra puerta con regalos, invitaciones a cenar, ofreciéndose a ayudar con cualquier cosa que necesitáramos. Parientes lejanos, a los que no veía desde hacía años, empezaron a llamarme, felicitándome y recordando historias de nuestra infancia, como si siempre hubiéramos sido cercanos. Conocidos de la escuela, compañeros de trabajos antiguos, personas que yo había olvidado que existían, todos aparecieron queriendo renovar nuestra amistad. Era una sensación extraña y un poco aterradora. Por un lado, era gratificante ver cómo las personas se alegraban por nuestra suerte. Por otro lado, había algo falso en toda esa atención, como si las personas no estuvieran interesadas en nosotros como personas, sino en lo que podíamos hacer por ellas ahora que éramos ricos. Fue un descubrimiento duro sobre la naturaleza humana, para el que no estaba preparado. Lo primero que hicimos fue salir de aquel alquiler. Ya no soportábamos a los vecinos curiosos espiando por la ventana y la sensación de que nuestra privacidad había desaparecido por completo. Compramos una casa grande en un barrio exclusivo de la ciudad de Lauro de Freitas. Tenía piscina, un jardín enorme, barbacoa, 3 baños, 6 habitaciones y garaje para 4 autos. La casa era todo lo que siempre soñé, pero también resultaba extraña y aterradora al mismo tiempo. Las habitaciones eran más grandes que nuestra antigua sala. El baño principal era del tamaño del cuarto de los niños en la casa vieja. La cocina era tan grande que Clara se sentía perdida, diciendo que no sabía dónde guardar las cosas. Era bonita, era lujosa, pero no parecía nuestra. Parecía la casa de otras personas, personas que sabían cómo vivir en casas grandes, que estaban acostumbradas a tanto espacio y tanto lujo. Compramos 3 autos nuevos, un BMW negro para mí, un coche que siempre admiré cuando lo veía en la calle, una SUV blanca para Clara y un Civic que quedaría guardado hasta que Lucas cumpliera 18 años. Recuerdo la primera vez que entré en el BMW. El olor a cuero nuevo, los asientos suaves, el tablero lleno de botones y luces, el motor silencioso. Era un mundo completamente diferente de mi bicicleta oxidada o de los autos viejos que estaba acostumbrado a arreglar. Pero había un problema. No sabía conducir bien. Tenía licencia de conducir desde hacía años, pero rara vez manejaba porque nunca habíamos tenido auto. Cuando necesitábamos ir a algún lugar más lejano, pedíamos aventón o íbamos en autobús. Ahora, de repente, tenía 3 autos carísimos en el garaje y apenas sabía estacionar en paralelo. Fue vergonzoso tener que contratar a un instructor particular
para que me enseñara a conducir autos automáticos a mi edad, siendo millonario. Clara también tuvo dificultades para adaptarse. Ella había pasado toda su vida despertándose de madrugada para trabajar en la panadería y de repente ya no necesitaba trabajar. Al principio fue liberador. Podía dormir hasta más tarde. Ya no llegaba a casa con dolor de espalda. Tenía tiempo para cuidarse mejor. Tenía tiempo para cuidar mejor de la casa y de los niños. Pero después de algunas semanas, empezó a ponerse inquieta. No sé qué hacer conmigo misma, decía. No puedo quedarme quieta todo el día. Los niños se adaptaron más fácilmente, como siempre lo hacen. Lucas fue transferido al colegio privado más caro de la ciudad, donde usaba uniforme nuevo y tenía acceso a laboratorios de química y física que ni siquiera sabía que existían. Ana ganó un cuarto solo para ella, con un escritorio enorme para dibujar, lápices de colores importados, pinturas, pinceles, papel de todo tipo. Ella se puso eufórica al principio, pero después de algunas semanas, noté que dibujaba menos que antes. Tenía tantas opciones que parecía perdida. Ya en los primeros meses, empezaron a aparecer personas ofreciendo oportunidades de negocios increíbles. Era un desfile constante de personas bien vestidas, con carpetas llenas de gráficos y proyecciones, prometiendo retornos fantásticos en inversiones seguras y rentables. Un primo lejano al que no veía hacía 10 años, apareció con un proyecto de cría de avestruces que, según él, estaba revolucionando el agronegocio brasileño. Mostró fotos de enormes haciendas, habló sobre la creciente demanda de carne de avestruz en Europa, presentó cálculos que mostraban cómo triplicaría mi dinero en menos de 2 años. Un antiguo compañero de la escuela me buscó con una idea para abrir una cadena de restaurantes especializados en comida casera. Él tenía experiencia en el sector. Había trabajado como gerente en un restaurante durante algunos años y estaba seguro de que nuestra ciudad necesitaba mejores opciones gastronómicas. Mostró planos de restaurantes, menús elaborados, estudios sobre el mercado local. Todo parecía muy profesional y bien planeado. Corredores de inversiones me llamaban todos los días, ofreciendo aplicaciones que iban a multiplicar mi dinero rápidamente. Hablaban sobre acciones de empresas que iban a explotar en la bolsa, fondos de inversión con rentabilidad garantizada, operaciones en el mercado de futuros que eran prácticamente sin riesgo. Usaban términos técnicos que yo no entendía, pero que sonaban muy convincentes y sofisticados. Estaba tan entusiasmado con todas esas posibilidades que empecé a invertir en todo. Al fin y al cabo, yo tenía 36 millones. Aunque perdiera algunos millones aquí y allá, todavía me quedaba mucho. Esa era mi lógica en ese momento. Una lógica completamente equivocada, como descubriría más tarde, pero que en ese entonces me parecía perfectamente sensata. 36 millones eran tantos millones que parecían infinitos. Invertí 2 millones en la cría de avestruces sin entender nada del negocio, confiando completamente en la palabra de mi primo y en los gráficos bonitos que él presentó. Invertí 3 millones en la empresa de importación de electrónicos, que prometía ganancias del 50% al año, comprando productos en China y revendiendo en Brasil. Compré acciones de empresas de las que ni siquiera sabía a qué se dedicaban, solo porque el corredor dijo que eran buenas, invirtiendo cientos de miles de reales, basándome únicamente en la charla convincente de vendedores profesionales. Abrí 5 restaurantes en diferentes ciudades, cada uno costando entre 500,000 y 1 millón para montar, sin tener la menor experiencia en el sector alimenticio. Pensé que bastaba con contratar buenos cocineros y administradores, que el negocio funcionaría solo. No sabía nada sobre licencias sanitarias, sobre control de inventario, sobre rotación de empleados, sobre la competencia local. Cada decisión parecía buena en ese momento, cada inversión parecía genial. Además de las inversiones, empecé a gastar mucho dinero en cosas que nunca imaginé que compraría. Ropa carísima que costaba más que mi salario mensual anterior, relojes importados que marcaban la hora igual que los relojes baratos, pero costaban lo mismo que un coche, viajes a lugares que solo conocía por la televisión. Llevé a la familia a conocer Disney, a pasar una semana en una posada de lujo en Bucios, a un resort todo incluido en Cancún. El cambio no fue solo financiero. Yo mismo empecé a cambiar como persona. Dejé de trabajar. ¿Para qué arreglar autos si ya era millonario? El dueño del taller se puso triste cuando le avisé que me iba, pero lo entendió. Es la oportunidad de tu vida, Roberto. Sé feliz.
Tenía razón sobre que era la oportunidad de mi vida, pero se equivocó sobre que yo sería feliz. Empecé a frecuentar lugares caros en los que nunca había estado antes. Restaurantes donde una cena para 2 personas costaba más que lo que gastábamos en una semana de comida en la época en que éramos pobres. Clubes exclusivos donde la gente hablaba de inversiones, viajes internacionales y negocios que movían millones. Era un mundo completamente diferente al que yo conocía, y al principio me sentía un impostor entre esa gente. Pero poco a poco empecé a sentirme como en casa en ese ambiente. Compré ropa de marca para vestirme como esas personas. Aprendí a pedir vinos caros sin dudar. Empecé a hablar de mis negocios como si fuera un empresario experimentado. Era una transformación sutil, pero profunda. Me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Hice amistades con personas que solo querían saber de fiestas y gastos excesivos. Conocí empresarios que gastaban fortunas en fiestas, que cambiaban de coche como quien cambia de ropa, que hablaban casualmente sobre comprar apartamentos en Miami o yates en la costa. Me trataban como a un igual, me incluían en sus círculos sociales y yo me sentía importante por ser aceptado por aquellas personas sofisticadas. Clara intentaba advertirme sobre esos cambios. Roberto, ya no eres el mismo. Lo decía con lágrimas en los ojos, después de que yo llegara a casa a las 3 de la mañana, de una fiesta en un club cuya entrada costó $1000. Te estás convirtiendo en una persona que no conozco. ¿Dónde está el hombre con quien me casé? Pero yo no la escuchaba. Estaba demasiado ocupado siendo rico, demasiado entusiasmado con mi nueva vida, demasiado convencido de que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. También empecé a tratar a las personas de manera diferente. Meseros, vendedores, empleados, personas a las que antes trataba con respeto y cordialidad, ahora las trataba con una superioridad disimulada. No era grosero, pero había una distancia, una frialdad que antes no existía. Me había convertido en una de esas personas a las que siempre critiqué cuando era pobre, alguien que se creía superior a los demás solo por tener más dinero. Los chicos también cambiaron, cada uno a su manera. Lucas, que siempre fue un chico responsable y estudioso, empezó a sentirse superior a sus compañeros de escuela. Incluso en el colegio privado caro donde lo inscribimos, se destacaba por tener más dinero que las demás familias. Empezó a ostentar, a hablar sobre nuestros viajes, nuestros autos, nuestra casa. Perdió algunos amigos antiguos que se sintieron incómodos con su nueva actitud e hizo nuevos amigos que parecían más interesados en sus privilegios que en su personalidad. La pequeña Ana, que siempre fue nuestra artista de la familia, recibió tantos materiales de arte, tantos juguetes caros, tantas opciones de ocio, que, paradójicamente, perdió el interés por dibujar. Su cuarto se convirtió en un depósito de cosas que ni siquiera usaba. Muñecas importadas que costaban cientos de reales, juegos electrónicos sofisticados, equipos de arte profesionales que eran demasiado complejos para su edad. La simplicidad que alimentaba su creatividad había desaparecido bajo una avalancha de excesos. 2 años después del sorteo, las cosas empezaron a desmoronarse de forma dramática. La cría de avestruces quebró cuando descubrimos que aquel primo había desviado la mayor parte del dinero. Las aves murieron por falta de cuidados adecuados, las instalaciones fueron abandonadas y los 2 millones que invertí simplemente se evaporaron. Cuando confronté a mi primo, desapareció de la ciudad, dejando solo deudas y una hacienda destruida. La empresa de importación resultó ser una farsa elaborada. Las oficinas que me mostraron estaban alquiladas solo para impresionar a los inversionistas. Los productos que decían importar nunca existieron y los documentos que firmé eran contratos sin valor legal. Se llevaron mis 3 millones y desaparecieron sin dejar rastro. Cuando intenté acudir a la policía, descubrí que era solo una víctima más entre muchas. Habían aplicado el mismo fraude a decenas de personas. Las acciones que compré se desplomaron cuando las empresas fueron investigadas por corrupción y lavado de dinero. El corredor, que me convenció de invertir, también desapareció y descubrí que no tenía licencia para operar en la bolsa de valores. En pocos meses, perdí más de 1 millón en acciones que se convirtieron en papel sin valor. De los 5 restaurantes que abrí, 4 cerraron en menos de 1 año. No sabía nada sobre administración, sobre control de costos, sobre gestión de personas. Contraté gerentes incompetentes que robaban de la caja,
cocineros caros que preparaban comida que nadie quería comer y establecí precios que no cubrían los costos operativos. Cada cierre representaba cientos de miles de reales perdidos, además de las deudas laborales y con proveedores que quedaron pendientes. El único restaurante que sobrevivió estaba generando una pérdida mensual de 20.000 reales, pero lo mantenía abierto por terquedad, pensando que eventualmente funcionaría. Era como tirar el dinero a la basura cada mes, pero mi orgullo no me permitía admitir el fracaso total. Pero lo peor aún estaba por venir. Fue en ese periodo de pérdidas financieras que empecé a apostar. Al principio, solo eran algunas apuestas deportivas en línea para divertirme, para sentir esa adrenalina que había perdido cuando dejé de trabajar. Apostaba en partidos de fútbol, baloncesto, tenis, deportes que creía entender, que pensaba que podía predecir los resultados. La sensación era adictiva. Cuando ganaba, sentía una euforia indescriptible, una sensación de poder y control que compensaba todas las frustraciones de las inversiones fallidas. Cuando perdía, sentía una angustia que solo podía aliviar haciendo más apuestas, intentando recuperar lo que había perdido. Era un ciclo destructivo que empezó siendo pequeño, pero fue creciendo exponencialmente. Después de las apuestas deportivas, pasé a los casinos en línea. Póker, blackjack, ruleta, juegos que no entendía bien, pero que prometían ganancias rápidas y grandes. La interfaz de los sitios era seductora, llena de luces y sonidos que simulaban la experiencia de un casino real. Era posible apostar a cualquier hora, desde cualquier lugar, sin que nadie me juzgara o intentara detenerme. Al principio me puse límites a mí mismo. No más de 1.000 reales por día, no más de 10.000 por semana. Pero esos límites duraban poco. Cuando estaba perdiendo, aumentaba las apuestas para intentar recuperar rápidamente. Cuando estaba ganando, aumentaba las apuestas porque me sentía invencible, porque pensaba que estaba en una racha de suerte. Era una lógica completamente irracional, pero que tenía perfecto sentido en mi mente adicta. En una sola noche, perdí 800.000 reales jugando póker en línea. Eran las 4 de la mañana. Estaba solo en la oficina de la Casa Nova, con varias botellas de cerveza vacías al lado de la computadora, intentando recuperar unas pérdidas menores que se habían convertido en una avalancha. Con cada mano perdida, aumentaba la apuesta de la siguiente, convencido de que la suerte iba a cambiar. Cuando finalmente me detuve, ya era de mañana y había perdido casi 1 millón. Me dije a mí mismo que solo fue mala suerte, que la próxima vez lo recuperaría todo. Desarrollé teorías locas sobre patrones en los juegos, sobre los mejores horarios para jugar, sobre técnicas infalibles para ganar. Compré libros sobre póker, estudié estrategias de blackjack, anotaba los resultados de apuestas anteriores, buscando patrones que no existían, pero nunca hubo una próxima vez buena. Cada sesión de juego era un agujero más profundo en mi patrimonio. En 6 meses de juego compulsivo, perdí más de 5 millones de reales. Era dinero que podría haber garantizado el futuro de mi familia para siempre, y yo lo estaba literalmente tirando a la basura en cuestión de horas. Clara lo descubrió cuando empezó a preguntarse por qué nuestras cuentas siempre estaban en cero, a pesar de que, en teoría, teníamos tanto dinero. Le había ocultado la verdadera magnitud de las pérdidas, inventando excusas sobre inversiones que estaban temporalmente indisponibles o aplicaciones a largo plazo, pero cuando decidió revisar nuestros extractos bancarios más detenidamente, la verdad salió a la luz de forma brutal. La pelea fue terrible. Ella gritó como nunca antes había gritado. Arrojó objetos, lloró de desesperación. ¿Cómo pudiste hacernos esto? A los niños, tiraste por la borda el futuro de nuestra familia. Intenté explicar, minimizar, prometer que iba a parar, pero ella no quería escuchar excusas. Los niños oyeron todo desde el piso de arriba, los gritos, el llanto, el sonido de cosas rompiéndose. Fue la primera vez que vi miedo real en los ojos de Clara. No miedo de mí físicamente, sino miedo de en qué nos estábamos convirtiendo, de lo que yo estaba haciendo con nuestra familia, del futuro incierto que había creado con mi irresponsabilidad. Ella sostuvo mi rostro con las manos temblorosas y dijo: «Ya no te reconozco, Roberto. El hombre que amé nunca nos haría esto». Prometí solemnemente que dejaría de jugar. Juré por todo lo sagrado que nunca más apostaría ni un centavo. Lloré junto a ella, le pedí perdón 1000 veces, prometí que íbamos a recuperar todo lo que yo había perdido, pero eran promesas vacías, palabras en las que quería creer,
pero sabía que no podría cumplir. La adicción se había instalado de una manera que yo no imaginaba posible. Era más fuerte que mi propia voluntad, más poderoso que mi amor por la familia, más urgente que cualquier otra necesidad. Cada día que pasaba sin jugar era una tortura. Inventaba excusas para salir de casa, para quedarme solo con la computadora, para tener solo una sesión rápida que invariablemente se transformaba en horas de juego compulsivo, solo para recuperar lo que perdí ayer. Solo una vez más y después paro para siempre. Hoy siento que voy a tener suerte. Si gano esta, nunca más juego. Eran mentiras que me contaba a mí mismo, pero en el momento en que las pensaba, las creía ciegamente. El adicto siempre cree que la próxima apuesta será diferente, que esta vez podrá controlar, que finalmente ha encontrado la fórmula para ganar. La situación empeoró cuando empecé a ocultarle el juego a Clara. Creé cuentas bancarias secretas, usé tarjetas de crédito que ella no conocía, pedí préstamos usando nuestra casa como garantía. Mentí sobre dónde estaba, sobre lo que estaba haciendo, sobre el dinero que estaba gastando. Me convertí en un mentiroso compulsivo, siempre inventando historias para justificar mi ausencia o explicar movimientos financieros sospechosos. 3 años y medio después de ganar la lotería, estaba prácticamente en la ruina. 2,36 millones originales, solo quedaban unos pocos cientos de miles de reales, y aún esos estaban comprometidos con deudas y gastos mensuales absurdos que habíamos asumido. La casa grande costaba una fortuna para mantener. Impuestos altísimos, condominio, seguridad, jardinero, empleada de limpieza, gastos de electricidad que llegaban a más de 5,000 reales por mes. Los autos caros tenían seguro caro, mantenimiento caro, combustible caro. Las escuelas privadas de los niños costaban juntas casi 10,000 reales por mes. El estilo de vida lujoso que habíamos adoptado tenía un costo operativo que yo no había calculado cuando pensé que 36 millones eran infinitos. Sin ingresos fijos y con los ahorros acabándose, nuestra situación se estaba volviendo insostenible, pero yo aún no conseguía dejar de jugar. Incluso viendo cómo nuestra situación financiera se deterioraba, incluso viendo la desesperación de Clara, incluso sabiendo que estaba destruyendo a mi familia, yo seguía apostando. Ahora con la justificación de que necesitaba ganar mucho dinero rápidamente para resolver nuestros problemas, era una lógica completamente invertida. Yo estaba intentando resolver los problemas causados por el juego apostando aún más. Clara no aguantó más. Una mañana de martes, me desperté y encontré una carta sobre la mesa de la cocina, escrita a mano con la letra cuidada que conocía desde hacía más de 20 años. Ella se había llevado a los niños durante la madrugada y se había ido a vivir con su madre a una ciudad vecina. La carta era larga y dolorosa de leer. Decía que me amaba, que siempre me amaría, pero que ya no podía ver a nuestra familia siendo destruida por mi irresponsabilidad y mi adicción. Escribió que me había convertido en una persona que ella no conocía, que el dinero había cambiado mi esencia de una manera que parecía irreversible. Dijo que no podía permitir que los hijos crecieran pensando que ese comportamiento era normal, que mentir y apostar era aceptable. Tú elegiste el juego en vez de nosotros, ella escribió. Cada vez que prometes parar y vuelves a apostar, estás eligiendo la adicción en vez de tu familia. Ya no puedo competir con los casinos por tu atención y amor. Necesito proteger a los niños y a mí misma de más sufrimiento. La carta terminaba diciendo que ella estaría dispuesta a conversar cuando yo realmente dejara de jugar y buscara ayuda profesional, pero que hasta entonces ellos no volverían. Era un ultimátum, pero también era un gesto de amor. Ella me estaba dando una oportunidad de recuperarme, pero no iba a sacrificar el bienestar de los niños esperando indefinidamente por un cambio que tal vez nunca llegara. Me quedé solo en aquella casa enorme, rodeado de lujos que ya no significaban nada. Los cuartos vacíos hacían eco de mis pasos. La piscina estaba sucia porque había despedido a la empresa de limpieza para ahorrar dinero y los autos en el garaje estaban cubiertos de polvo porque casi ya no salía de casa. Era como vivir en un mausoleo de sueños destrozados. Intenté llamar a Clara varias veces, pero ella no contestaba. Envié mensajes desesperados y largos pidiendo perdón, promesas de que cambiaría, pero ella no respondía.
Cuando logré hablar con Lucas por el teléfono de la abuela, me dijo algo que me partió el corazón y finalmente me hizo ver la magnitud de lo que había hecho. Papá, yo prefería cuando éramos pobres, pero éramos una familia. Ahora somos ricos y somos infelices. Tú cambiaste nuestra felicidad por dinero y después también tiraste el dinero a la basura. Fue en ese momento cuando realmente caí en cuenta. Miré a mi alrededor y vi la destrucción que había causado. No eran solo los millones perdidos en malas inversiones y juegos compulsivos, eran las relaciones destruidas, la confianza rota, la familia deshecha. Había perdido todo lo que realmente importaba, persiguiendo cosas que, al final, no tenían ningún valor. Durante 3 días, me quedé encerrado en casa sin comer bien, solo bebiendo cerveza y pensando en lo que había hecho con mi vida. En el 4.º día, una mañana de sábado, desperté con una claridad mental que no tenía hacía años. Me miré en el espejo y vi a un extraño, un hombre con ojeras profundas, el cabello despeinado, la barba sin afeitar, vistiendo ropa cara pero arrugada. No era el Roberto mecánico de quien Clara se había enamorado, no era el padre que Lucas y Ana merecían tener. Esa misma mañana busqué ayuda. Llamé a un centro de tratamiento para adictos al juego y pedí una cita. Fue una de las llamadas más difíciles de mi vida, admitir que era adicto, que había perdido el control, que necesitaba ayuda profesional, pero también fue el primer paso real para recuperarme. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que vender la casa, los autos, todo lo que pude para saldar las deudas que había acumulado. Descubrí préstamos que ni siquiera recordaba haber hecho, tarjetas de crédito con los límites excedidos, financiaciones a mi nombre que había olvidado. El proceso de liquidar todo fue humillante y doloroso. Volví a vivir de alquiler, esta vez solo, en un pequeño apartamento de un dormitorio, en un barrio sencillo. Era más pequeño que el garaje de la casa donde vivía cuando era rico, pero al menos era un lugar honesto, pagado con dinero que no le había robado a mi familia apostando. Buscar trabajo nuevamente como mecánico fue aún más difícil de lo que imaginaba. A los 46 años, con una brecha de 4 años en el currículum y la reputación manchada de ese tipo que ganó la lotería y lo perdió todo, conseguir buenos empleos no era fácil. La gente me miraba de forma extraña, con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Algunos empleadores me rechazaban abiertamente, diciendo que no querían problemas o inestabilidad en sus talleres. Otros me ofrecían salarios muy bajos, aprovechándose de mi situación desesperada. Después de 2 meses buscando, conseguí un trabajo en un taller pequeño, en una ciudad vecina, ganando menos de la mitad de lo que ganaba antes de hacerme rico. Durante ese periodo, empecé a hacer terapia individual con un psicólogo especializado en adicciones. Necesitaba entender cómo había llegado a ese punto, cómo me había convertido en una persona que no reconocía. Las sesiones eran dolorosas. Revisar todas las decisiones equivocadas, analizar los patrones de comportamiento autodestructivos, admitir mi responsabilidad por todo lo que había sucedido. El psicólogo me ayudó a darme cuenta de que el dinero había amplificado características que ya existían en mí. La inseguridad, la necesidad de aprobación, la tendencia a tomar decisiones impulsivas, una personalidad adictiva que no sabía que tenía. El premio de la lotería no me convirtió en una persona diferente. Solo reveló quién era yo realmente detrás de la fachada de hombre sencillo y trabajador. También empecé a asistir a reuniones de jugadores anónimos, un grupo de apoyo para personas con adicción a las apuestas. Allí conocí a otras personas que, como yo, lo habían perdido todo por culpa del juego. Había empresarios que perdieron empresas familiares, jubilados que perdieron toda su pensión, jóvenes que empezaron apostando en juegos en línea y perdieron el control. Escuchar sus historias me hizo darme cuenta de que no era un caso aislado, que mucha gente pasa por situaciones similares, pero también me hizo ver cuán destructiva puede ser la adicción, cómo no discrimina edad, clase social ni nivel educativo. El denominador común entre todos nosotros era la ilusión de que podíamos controlar algo que es fundamentalmente incontrolable. Fue un proceso largo y doloroso de autodescubrimiento y aceptación. Tuve que aprender a vivir de nuevo con poco dinero, a valorar cada real ganado honestamente, a encontrar placer en cosas simples que había olvidado durante los años de riqueza. Tuve que reaprender a ser Roberto el mecánico, el hombre trabajador del que Clara se había enamorado. Después de 8 meses de separación,
terapia individual y reuniones de jugadores anónimos, finalmente logré tener una conversación sincera con Clara. Fue en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad donde ella vivía con los niños. Un lugar neutral donde pudiéramos conversar sin las emociones explosivas de los encuentros anteriores. Le mostré que estaba haciendo terapia, que había dejado completamente de jugar, que estaba trabajando de nuevo. Hablé sobre lo que había aprendido sobre mí mismo, sobre la adicción, sobre los cambios que estaba haciendo para volver a ser la persona que ella conocía. No pedí perdón. Pedir perdón no era suficiente para lo que yo había hecho. En vez de eso, ofrecí total transparencia y un nuevo comienzo gradual. Ella aceptó darme una segunda oportunidad, pero con condiciones claras y no negociables. Total transparencia sobre el dinero, terapia de pareja, reuniones semanales de jugadores anónimos y un reinicio gradual de nuestra vida en común. Nada de promesas grandiosas ni gestos dramáticos, solo pequeños cambios consistentes que demostraran que realmente yo era diferente. Hoy, 2 años después de aquella conversación en el café, vivimos nuevamente en una casa sencilla, alquilada, parecida a aquella en la que vivíamos antes de ganar la lotería. La diferencia es que ahora pagamos el alquiler con mucha más dificultad que antes. Mis ingresos como mecánico nunca volvieron a ser los mismos. A los 48 años, con una reputación manchada y años perdidos, conseguir buenos empleos sigue siendo un desafío diario. Clara volvió a trabajar en la panadería, levantándose de madrugada para ayudar con los gastos de la familia. Es humillante para mí ver a mi esposa trabajando más duro que nunca por culpa de mis errores, pero también es motivador. Me recuerda diariamente las consecuencias de mis decisiones y la importancia de no volver a cometer los mismos errores. Lucas, ahora con 20 años, logró comenzar la carrera de ingeniería en una universidad estatal, pero necesita trabajar medio tiempo para pagar la vivienda y la comida. Perdió 4 años valiosos de educación, cambiando de escuela constantemente durante nuestro periodo de bonanza, y tuvo que esforzarse mucho para recuperar el atraso académico. Es un joven más maduro de lo que debería ser para su edad, con una seriedad que proviene de haber visto a la familia casi destruirse. La pequeña Ana, ahora con 14 años, volvió a dibujar, pero sus dibujos cambiaron para siempre. Antes siempre eran casas alegres con chimeneas humeantes, familias sonrientes, paisajes coloridos y optimistas. Ahora son retratos más complejos, paisajes melancólicos, personas con expresiones pensativas. Ella vivió experiencias que un niño no debería vivir. Vio a la familia deshacerse, cambió de escuela varias veces, perdió amigos cuando nuestra situación cambió drásticamente. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido diferente si nunca hubiera comprado aquel billete premiado aquella mañana de sábado? Probablemente todavía estaríamos en la misma casa sencilla de siempre, con los mismos problemas financieros de siempre, pero seríamos una familia unida y feliz. Lucas habría logrado entrar en una universidad pública por su propio esfuerzo y sería más maduro y responsable de lo que es hoy. Ana todavía dibujaría casas felices y familias sonrientes. Clara y yo habríamos envejecido juntos de forma natural, celebrando pequeñas victorias y enfrentando pequeñas dificultades como siempre lo hicimos. Pero no sirve de nada quedarse imaginando escenarios alternativos o lamentándose por lo que podría haber sido. La realidad es esta. Gané 36 millones de reales en la lotería y lo perdí todo. No solo el dinero, sino mucho más que eso. Perdí años valiosos de la vida de mis hijos. Casi pierdo a mi esposa. Perdí mi reputación, mi autoestima, mi identidad. El hombre que ganó la lotería ya no era Roberto el mecánico, era una versión distorsionada y arrogante que yo mismo creé y alimenté. La lección más importante que aprendí, y que intento transmitir a cualquiera que quiera escuchar, es que el dinero no cambia quién eres, solo revela y amplifica quién siempre has sido. Si eres una persona responsable y con valores sólidos, probablemente sabrás manejar bien la riqueza. Pero si tienes inseguridades profundas, adicciones latentes o una personalidad propensa a los excesos, el dinero solo va a amplificar esos problemas de forma devastadora. Hoy, cuando paso por la lotería de Doña Neusa, que aún sigue funcionando y ahora es administrada por su hija, ella siempre me saluda con una sonrisa un poco avergonzada. Sé que ella se siente parcialmente responsable por haberme entregado aquel billete premiado hace tantos años. Siempre le digo que no tiene culpa de nada,
Fue mi elección jugar y fueron mis decisiones posteriores las que me llevaron a la ruina total. Ya no juego más a la lotería. De hecho, evito cualquier tipo de apuesta o juego que implique dinero. Sé que tengo una fuerte tendencia a la adicción y que incluso una pequeña apuesta inocente puede llevarme de vuelta al agujero del que me costó años salir. Cada dinero que gano trabajando honestamente es un dinero que realmente valoro, porque sé exactamente el esfuerzo físico y mental que me costó ganarlo. Clara y yo todavía hacemos terapia de pareja una vez al mes. Nuestra relación ha mejorado mucho en comparación con los peores momentos, pero aún lleva cicatrices profundas de aquellos años difíciles. A veces, ella me mira con una desconfianza que no existía antes de que yo ganara la lotería, especialmente cuando necesito salir de noche por algún compromiso o cuando mi comportamiento cambia un poco. Es comprensible. Rompí su confianza de una forma brutal y sistemática, y reconstruir esa confianza es un proceso largo que puede durar el resto de nuestras vidas. Con los hijos, la relación también se está reconstruyendo gradualmente, pero nunca será la misma de antes. Lucas me perdonó oficialmente, pero nuestra relación perdió esa intimidad natural que existía cuando él era niño. Él creció más rápido de lo que debería, asumió responsabilidades que no le correspondían cuando yo estaba perdido en el mundo de los vicios y los gastos excesivos. A veces, veo en él una madurez precoz que me entristece, porque sé que fue causada por mi comportamiento irresponsable. Ana está más cerca de mí nuevamente, pero sé que aquellos años de inestabilidad marcaron su infancia de una manera que probablemente llevará consigo a la vida adulta. Ella aprendió muy temprano que la vida puede cambiar radicalmente de un día para otro, que las personas pueden convertirse en extraños, que no siempre podemos confiar en los adultos para tomar decisiones sensatas. Son lecciones demasiado duras para que una niña las aprenda. Recientemente, empecé a dar charlas en grupos de apoyo, comunidades religiosas y organizaciones sociales sobre los peligros de las apuestas y sobre cómo manejar el dinero de manera responsable. Contar mi historia públicamente es doloroso y humillante, pero también terapéutico. Ver el impacto que mi experiencia causa en las personas, ver cómo mi tragedia puede ayudar a otros a evitar los mismos errores, me da un sentido de propósito que no tenía desde hace mucho tiempo. Una de las preguntas que siempre me hacen en estas charlas es si me arrepiento de haber ganado la lotería. Es una pregunta extremadamente difícil de responder con honestidad. Por un lado, ese premio trajo años de sufrimiento para mi familia y para mí, destruyó relaciones, causó traumas que llevaremos para siempre. Por otro lado, me obligó a enfrentar aspectos de mi personalidad que tal vez nunca habría descubierto de otra manera. Me hizo crecer como persona, aunque de la manera más dolorosa posible. Si pudiera volver en el tiempo, probablemente no compraría aquel billete premiado en esa mañana de sábado. Sería feliz con mi vida sencilla, mis problemas simples, mi familia unida y amorosa, pero como no puedo volver en el tiempo y cambiar el pasado, intento extraer el mayor aprendizaje posible de la experiencia y usar ese conocimiento para ayudar a otras personas a no cometer los mismos errores catastróficos que cometí. Lo que más me duele hoy no es ni siquiera la pérdida del dinero en sí, sino el tiempo perdido. Fueron 4 años de mi vida en los que prioricé cosas materiales en detrimento de las relaciones humanas, en los que viví en una realidad distorsionada, creyendo que era superior a las demás personas, en los que herí profundamente a las personas que más amaba en el mundo. Ese tiempo nunca volverá, y las cicatrices emocionales que nos causamos unos a otros tardarán generaciones en sanar completamente, pero también aprendí lecciones valiosas sobre los nuevos comienzos, sobre la capacidad humana de cambio y redención, sobre la importancia del perdón, tanto perdonar a los demás como perdonarse a uno mismo. Clara podría haber renunciado a mí definitivamente, y yo no la culparía por esa decisión. Los chicos podrían haberme rechazado para siempre, y habría sido una reacción comprensible. El hecho de que hayamos logrado reencontrarnos como familia, aunque una familia diferente y más herida de lo que éramos antes, es algo por lo que estoy profundamente agradecido todos los días. Hoy me levanto por la mañana, preparo mi propio café negro y amargo, y voy a trabajar en autobús a un pequeño taller en una ciudad vecina. No es la misma de antes. Terminó cerrando algunos años después de que me fui. Mi rutina actual es muy parecida a la de antes de ganar la lotería, pero mi perspectiva sobre la vida ha cambiado completamente. Cada día de trabajo honesto es una victoria personal contra la adicción y la irresponsabilidad.
Cada cena familiar, aunque sea sencilla y a veces tensa, es un momento precioso que casi pierdo para siempre. Cada sonrisa de Ana, cada conversación con Lucas, cada gesto cariñoso de Clara, son tesoros mucho más valiosos que cualquier cantidad de dinero. Aprendí de la peor manera posible que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria, sino en las relaciones que construimos y mantenemos a lo largo de la vida. Aún sueño, pero mis sueños han cambiado radicalmente. Ya no sueño con mansiones y autos importados, con viajes lujosos o inversiones extravagantes. Sueño con ver a Lucas graduarse como ingeniero por mérito propio, con ver a Ana crecer feliz y segura, a pesar de los traumas de la infancia, con envejecer al lado de Clara, reconstruyendo nuestra confianza día tras día y, quién sabe, algún día tener nietos a quienes amar, sin arruinarlo con excesos materiales. Son sueños simples, alcanzables, basados en cosas reales y duraderas. A veces me encuentro con personas en la calle que me reconocen como aquel tipo de la lotería y hacen comentarios sobre cómo desperdicié una oportunidad única en la vida. Ellos no entienden que yo no desperdicié una oportunidad. Yo aprendí una lección extraordinariamente cara, es verdad. Una lección que costó 36 millones de reales y casi me costó mi familia, pero una lección valiosa sobre lo que realmente importa en la vida. Estas personas generalmente dicen cosas como, si hubiera sido yo, habría invertido bien, o yo nunca habría desperdiciado tanto dinero, o no supiste aprovechar la suerte que tuviste. No se dan cuenta de que están cometiendo el mismo error que yo cometí, pensando que saben cómo reaccionarían en una situación que nunca vivieron, subestimando el poder corrosivo que el dinero puede tener sobre el carácter de una persona. La verdad es que nadie sabe cómo reaccionaría ante un cambio de vida tan drástico hasta que realmente sucede. Yo también pensaba que era una persona responsable y centrada, que jamás dejaría que el dinero se me subiera a la cabeza. Descubrí de la peor manera posible que sabía muy poco sobre mí mismo, sobre mis debilidades y limitaciones. Si estás escuchando esta historia y estás pasando por algo similar, ya sea adicción al juego, un cambio repentino en tu situación financiera o problemas familiares causados por el dinero, debes saber que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa cuán profundo hayas cavado tu propio agujero, siempre hay una manera de salir de él. Puede ser doloroso, puede ser lento, puede requerir más coraje y humildad de lo que crees tener, pero es posible. Yo soy la prueba viviente de que las personas pueden cambiar, de que las familias pueden reconstruirse después de traumas profundos, de que es posible encontrar la felicidad de nuevo, incluso después de perderlo todo. El primer paso siempre es el más difícil. Admitir que tienes un problema, que perdiste el control, que necesitas ayuda. El orgullo es el mayor enemigo de la recuperación. Pasé meses negando que tenía un problema con el juego, inventando excusas, minimizando las pérdidas, prometiendo que iba a parar después de esa última apuesta. Solo cuando admití que era adicto y que no podría dejarlo solo, fue que logré empezar a recuperarme. Y si estás soñando con ganar la lotería, pensando que todo se resolverá con dinero, permíteme darte un consejo basado en mi propia experiencia. El dinero no resuelve problemas de carácter, no cura inseguridades profundas, no hace que las relaciones sean más sólidas ni a las personas más felices. De hecho, tiene el poder de amplificar dramáticamente tanto tus cualidades como tus defectos. Antes de soñar con hacerte rico, sueña con convertirte en una mejor persona. Trabaja en tus relaciones familiares, desarrolla tu disciplina personal, fortalece tus valores morales, aprende a lidiar con frustraciones y tentaciones. Así, si la riqueza llega algún día, ya sea a través de la lotería, una herencia o el trabajo, estarás preparado para manejarla de manera responsable y constructiva. Aprende también sobre educación financiera. Yo no tenía la menor idea de cómo administrar dinero más allá de lo básico necesario para pagar las cuentas mensuales. Cuando me vi con millones en la cuenta, no sabía ni por dónde empezar. Fui presa fácil para estafadores, vendedores de sueños y mis propios impulsos destructivos. Si hubiera tenido conocimiento sobre inversiones, planificación financiera y gestión de patrimonio, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Pero, por encima de todo, valora lo que ya tienes. Antes de ganar la lotería, me quejaba constantemente de nuestra situación financiera, de nuestros pequeños problemas, de nuestra vida sencilla.
No conseguía ver que teníamos salud, amor, unión familiar, sueños compartidos, cosas que son infinitamente más valiosas que el dinero. Solo me di cuenta de eso después de casi perderlo todo. Mi historia es la de un hombre que ganó 36 millones de reales y perdió mucho más que eso, pero también es la historia de un hombre que aprendió a valorar lo que realmente importa en la vida. Hoy soy más pobre financieramente de lo que era antes de ganar la lotería, considerando la inflación y el hecho de que ahora soy mayor y tengo menos capacidad de trabajo, pero soy infinitamente más rico en sabiduría, humildad y gratitud por las pequeñas cosas buenas de la vida. Aprendí que la felicidad no viene de tener más, sino de desear menos, que la verdadera riqueza está en las personas que amamos y que nos aman de vuelta, que la verdadera seguridad no proviene de los números en una cuenta bancaria, sino de relaciones sólidas y un carácter íntegro, que los momentos más valiosos de la vida son gratuitos, un abrazo sincero, una conversación profunda, una sonrisa espontánea. Estas pueden parecer lecciones obvias, clichés que todo el mundo conoce, pero para mí fueron descubrimientos dolorosos y costosos. Es fácil hablar sobre lo que realmente importa cuando nunca has tenido la oportunidad de elegir entre valores y dinero. Es mucho más difícil mantener tus principios cuando tienes millones en la cuenta y todo el mundo intenta convencerte de que eres especial, superior, merecedor de todo. Hoy, cuando veo a personas comprando billetes de lotería, a veces tengo ganas de contarles mi historia, pero sé que la mayoría no me creería o pensaría que solo soy un caso aislado o que ellas serían diferentes. Quizás algunas realmente lo sean. Quizás haya personas con un carácter lo suficientemente fuerte como para lidiar bien con la riqueza repentina, pero por cada historia de un ganador de la lotería que supo administrar bien el dinero, hay decenas de historias como la mía, de personas que lo perdieron todo, incluso a sí mismas. Lo que me consuela hoy es saber que mi experiencia puede servir de lección para otras personas. Cada charla que doy, cada persona que me escucha y decide no apostar el dinero del alquiler, cada familia que se previene contra los peligros de la riqueza repentina, hace que mi sufrimiento tenga un poco más de sentido. La vida me enseñó que no existen atajos para la felicidad, que el dinero ganado fácilmente se pierde fácilmente, que lo que construye el carácter es la lucha diaria, la superación de pequeñas pero constantes dificultades, la satisfacción de conquistar las cosas a través del propio esfuerzo. La lotería me dio 36 millones de reales, pero me quitó la oportunidad de crecer a través del trabajo y la conquista gradual. Hoy, cuando recibo mi salario de mecánico, un salario modesto que apenas cubre nuestros gastos básicos, siento un orgullo que nunca sentí cuando tenía millones. Es un dinero limpio, honesto, conquistado con el sudor de mi trabajo. Cada real fue ganado arreglando algo que estaba roto, resolviendo problemas reales de personas reales. Es poco, pero es mío por derecho. A veces, Clara me pregunta si siento rabia por haber perdido tanto dinero. La respuesta es compleja. Siento rabia de mí mismo, de las decisiones que tomé, de las oportunidades que desperdicié, pero no siento rabia del destino ni de la suerte. El dinero de la lotería nunca fue realmente mío. Fue un accidente, un regalo que no merecí y que no supe valorar. Perder ese dinero fue doloroso, pero perder a mi familia por su causa habría sido una tragedia irremediable. Por eso, a pesar de todo, me considero un hombre afortunado. Afortunado porque tuve una segunda oportunidad con mi familia. Afortunado porque aprendí lecciones importantes sobre mí mismo y sobre la vida. Afortunado porque, incluso habiendo tocado fondo, logré encontrar fuerzas para levantarme de nuevo. No todos los adictos al juego tienen esa suerte. No todas las familias destruidas por la avaricia logran reconstruirse. Mi historia termina aquí, pero mi vida continúa. Cada día es una nueva oportunidad de ser la persona que debo ser, el padre que mis hijos merecen, el esposo que Clara eligió hace tantos años. Cada día es una oportunidad para demostrar que realmente he cambiado, que aprendí de mis errores, que merezco la confianza que están depositando en mí nuevamente. Y quién sabe, dentro de algunos años, cuando las heridas hayan sanado un poco más, cuando hayamos reconstruido completamente nuestra confianza mutua, quizás podamos mirar atrás y ver que, paradójicamente, ganar y perder 36 millones de reales fue lo mejor que le pudo haber pasado a nuestra familia. No por el dinero en sí,
sino por las lecciones aprendidas, por la fuerza descubierta, por la unión conquistada a través de la superación. Esta es mi historia, la historia de un hombre que ganó la lotería, pero lo perdió todo, y que hoy sabe que perderlo todo fue, al final de cuentas, la única manera de realmente ganar. Si llegaste hasta aquí, respóndeme. Y si hubieras sido tú, ¿qué habrías hecho? Deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros, y suscríbete a nuestro canal.